Los 10 mandamientos conforman los fundamentos de la conducta ética y la interacción espiritual con nuestro Creador. Estos 10 mandamientos nos enseñan el significado de amar a Dios y de amar a los seres humanos. Los mandamientos fueron conocidos por Abraham, como lo podemos ver en Génesis capítulo 26, versículo 5. Los invito a que me acompañen con esta primera escritura. Génesis capítulo 26, versículo 5. Génesis capítulo 26, versículo 5 nos dice: Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y estos mandamientos fueron escritos en tablas de piedra como parte del pacto celebrado en Israel en el monte Sinaí. Pasemos a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Nos dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, nos dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si bien los 10 mandamientos, como mencioné al inicio, son la interacción espiritual con nuestro Creador, observemos 3 ejemplos de la fuerza con que se expresa el respeto hacia Dios. Pasemos a Salmos capítulo 104, versículo 1. Salmos 104, Salmos capítulo 104, versículo 1. Nos dice: Bendice, alma mía, al Eterno. El Eterno, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Salmos 33, versículo 8. Salmos 33, versículo 8. Tema el Eterno toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y como tercero, Salmos 145, versículo 1. Salmos 145, Salmos 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. He titulado este mensaje Reverencia a Dios.
reverencia a Dios. Si bien los 10 mandamientos de Dios son la esencia del camino que lleva a la vida plena y abundante que podemos disfrutar mientras nos hacemos aptos para recibir la vida eterna en el reino de Dios. Y hoy quiero que nos centremos en uno de los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y los invito a que me acompañen a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Y Levítico capítulo 19, versículo 12. Levítico capítulo 19, versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. El nombre de Dios tiene un significado profundo y grandioso. Y a Dios, quien creó y gobierna todo el vasto universo, mucho le importa cómo utilizamos su nombre, ya sea en la oración, en nuestras conversaciones y en nuestra vida cotidiana. Quizá la manera más común en que se quebranta el tercer mandamiento es por el uso del lenguaje soez. Es decir, usar el nombre de Dios en forma injuriosa, usarlo en forma vulgar o usarlo de forma irreverente. Deshonrar el nombre de Dios o el de su Hijo Jesucristo es algo que se hace en casi todo el mundo. Desde el principio de la historia, la inmensa mayoría de los seres humanos nunca han mostrado el respeto que merece el nombre de Dios. La blasfemia no es la única forma en que podemos tomar el nombre de Dios en vano. Cualquier persona que en su diario hablar use a la ligera el nombre de Dios o el de Jesucristo, no conoce a Dios como debiera, y Dios es categórico en decir en su tercer mandamiento: no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Pero qué significa tomar en vano el nombre de Dios? Si buscamos los sinónimos de la palabra vano, es sorprendente que existen varios sinónimos. Pero lo más que sorprende son los sinónimos que encontramos para esta palabra vano. Los sinónimos son infundado, ilusorio, irreal, inexistente, aparente, inútil, estéril, ineficaz, infructuoso, nulo, inoperante, vacío, insustancial, trivial, pueril, nimio, superficial,
efímero. Es sorprendente los sinónimos de la palabra vano. No por eso Dios nos dice, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Mientras los hijos de Israel estuvieron en el desierto, cierto israelita blasfemó el nombre de Dios. Y el Eterno dijo a Moisés que esta persona debía morir apedreada. Pasemos a Levítico capítulo 24, versículo 10. Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24, versículo 10. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel, hasta que le fuese declarado por palabra del Eterno. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre del Eterno, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Emplear el nombre de Dios fonéticamente en una maldición es por sí solo una falta grave. Pero el tercer mandamiento va mucho más allá. Cuando nombramos a Dios y lo invocamos, estamos diciendo que seguimos a Dios, que confiamos en Él y lo adoramos. Ahora, usar el nombre de Dios en vano es adorarlo de una manera inútil, una manera contraria a sus instrucciones y sus mandamientos. En otras palabras, tomar el nombre de Dios en vano es adorar a Dios de acuerdo a nuestras propias ideas. Nosotros tenemos claro que la oración es un medio profundamente efectivo que nos permite recibir el crecimiento espiritual y la fuerza divina. Pero si la oración es dicha en vano o a la ligera, es como si hiciéramos una conversación telefónica con una mala señal. Al final no se logra nada. Igualmente, puede ser en vano la oración sincera y fervorosa si es que hemos empleado el nombre sagrado de Dios de manera irreverente día tras día. Si no nos acercamos al trono de Dios con gran reverencia y humildad, quizá estemos pronunciando oraciones ineficaces. Ahora bien, la reverencia y la humildad ante Dios y su santo nombre son algo reservado no solo para las oraciones. ¿Qué tal del resto del día? ¿El resto de la semana? ¿O el resto de nuestra vida? Jesús
fue un ejemplo perfecto y viviente para sus discípulos. Los discípulos observaban y escuchaban a Jesús permanentemente, por lo que ellos, los discípulos, debieron advertir las grandes fallas que habían en sí mismos al escuchar a Jesús. Cuanto más los discípulos reflexionaban sobre el modo de vivir del Maestro, su humildad entre la gente que él enseñaba y sanaba, y especialmente la forma en que dirigía a Dios, que él se dirigía a Dios en oración, ellos, los discípulos, más comprendían que las oraciones rutinarias de los jefes religiosos de su época carecían de todo significado. Y convencidos totalmente de esto, los discípulos hicieron conocer la frustración a Jesucristo, y uno de ellos le dijo lo siguiente a Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús entonces les enseñó las bases de la oración. Y esas enseñanzas han quedado aquí, preservadas en la Biblia para nosotros hoy. Veamos con detención la importancia que Cristo le dio al nombre de Dios. Versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesucristo aquí nos da el ejemplo claro que lo primero que debemos hacer en nuestra oración es expresar nuestra profunda reverencia y respeto por el Supremo Creador. El nombre de Dios es tan grande que debemos santificarlo en nuestra mente constantemente al orar. Logro comprender la gloria trascendental, la majestuosidad y el poder ilimitado de Dios. Fíjense que aún el suelo es sagrado cuando lo ocupa Dios. Y es tan santo que nadie puede mirarlo y vivir. Veamos en Éxodo capítulo 3, versículo 4. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículo 4. Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Todo lo de Dios es santo. Su persona, su palabra y cada uno de los nombres que Él ha escogido para describirse. Debemos, como Moisés,
sentir gran reverencia ante Dios y lo que a Él le pertenece. El rey David glorificó siempre a Dios alabando sus mandamientos. Pasemos a Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 97. Salmos capítulos 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. También comprendió David cuán especial era el nombre de Dios. Veamos Salmos 111, ahora en el versículo 9. Salmos 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. David temía usar el nombre de Dios en vano. El comentario bíblico de Adam Clarke dice lo siguiente con respecto a la importancia del tercer mandamiento. Dice: este precepto no solamente prohíbe todo juramento falso, sino también toda blasfemia en la que se usa el nombre de Dios, o donde nos referimos a Él como testigo de la verdad. Necesariamente prohíbe toda la mención liviana e irreverente de Dios, o de cualquiera de sus atributos, y con seguridad podemos añadir a todo esto que aquí se condena también toda oración, exclamación, etc., que no sea acompañada de una reverencia profunda y un espíritu genuino de piedad. Ese es el comentario bíblico que nos encontramos de Adam Clarke. También el comentario bíblico de la palabra duradera en español indica lo siguiente al tercer mandamiento. Hay al menos 3 maneras en las que este mandamiento es comúnmente desobedecido. Primero, es por la profanación, que es usando el nombre de Dios en blasfemias y al maldecir. 2, por la frivolidad, que es usando el nombre de Dios de una manera superficial, de una manera ridícula. Y 3, por la hipocresía, tomando el nombre de Dios, pero actuando de una manera que a Él le desagrada. En tiempos de Jesús, los fariseos decían seguir la ley de Dios. Era tal su celo por la adoración que llegaron incluso a agregar sus propias tradiciones y preceptos orales a la ley escrita. Si alguien adoraba rectamente a Dios, parecería que fueran los fariseos. Pero en realidad, los fariseos estaban muy lejos de cumplir el tercer mandamiento y se convirtieron en una imagen del celo mal concebido. Jesús, citando a Isaías capítulo 29, versículo 13, dijo lo siguiente acerca de ellos en Mateo capítulo 15, versículo 7. Pasemos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15.
Mateo capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Luego Jesús agregó lo siguiente, dirigiéndose a ellos en Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos capítulo 7, versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No debemos suponer que los fariseos rechazaban la ley de Dios. Por el contrario, eran sus más vociferantes exponentes. Pero su interpretación de la ley estaba errada. De manera que su forma de honrar a Dios estaba en una abierta contradicción y desvirtuaba la ley, que es una expresión de la mente de Dios. Entonces, cuando Jesús amonestó a los fariseos y escribas que estaban adorando a Dios en vano al sustituir la intención de la palabra de Dios por sus propias tradiciones, les estaba diciendo en general o en parte que estaban quebrantando el tercer mandamiento. Jesús también advirtió contra la costumbre de adorar al Dios verdadero con prácticas religiosas falsas. Y a sus discípulos les dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El celo por Dios no significa necesariamente estar adorando a nuestro Creador en espíritu y verdad. El apóstol Pablo, antes de su conversión, fue un ejemplo perfecto de esta contradicción. Porque como fariseo, Saulo, que más tarde se llamó Pablo, era un modelo de celo humano por Dios. Veamos Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Podemos ver en Hechos capítulo 8, versículo 3, que Saulo iba por todas partes con la intención
de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Saulo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero todo era en vano. Y fue necesario que recibiera un golpe, que se humillara y tuviera un cambio de corazón profundo por la mente de Jesús obrando en él. Ese cambio de personalidad, como nos hablaba don Esteban en el primer mensaje. Solo entonces empezó a servir a Dios y dar frutos espirituales, cumpliendo, ahora sí, a cabalidad con el tercer mandamiento. Pablo comprendió que su adoración en el pasado había sido vana. Veamos 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13 nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo advirtió, por inspiración del Espíritu de Dios, que en los tiempos del fin habría un resurgimiento del culto vano. Le dijo a Timoteo: es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Se burlarán de Dios y no considerarán nada sagrado. Dios predice que tendremos que librar una verdadera batalla para vencer a nuestro propio ser y seguir el camino divino. Y la pregunta que surge es: ¿cómo debe ser mi ejemplo para no tomar en vano el nombre de Dios? ¿Cómo debe ser mi ejemplo para no tomar en vano el nombre de Dios? Y la siguiente pregunta es: ¿pronuncio el nombre de Dios siempre con reverencia y respeto? ¿Pronuncio el nombre de Dios siempre con reverencia y respeto? Responderemos primero a esta segunda pregunta. ¿Pronuncio el nombre de Dios siempre con reverencia y respeto? La referencia más antigua a Dios que encontramos en la Biblia no está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, como muchos creen, sino que se encuentra en el Evangelio de Juan. Notemos los nombres de Dios especificados en este Evangelio. Pasemos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, según el griego original, era el logos, que quiere decir vocero. El verbo, el mismo Jesucristo,
fue el unigénito del Padre. La Biblia no hace alusión de ningún otro personaje con el rango del Verbo y el Padre, solo ellos dos. Y Cristo dijo que ellos dos eran uno. Ellos componen la familia de Dios, de la cual nosotros podemos llegar a ser miembros y participantes de esa familia. El nombre del Padre es santo y temible, como dice en Salmos capítulo 111, versículo 9. Y es por esta razón que a ningún hombre se le debe decir Padre en el sentido religioso. Y Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo capítulo 23, versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. De la misma forma, nadie debe aplicarse el título de reverendo. Solo Dios es reverendo. Solo su nombre merece reverencia. Quien emplee el título de reverendo, excepto para Dios, estará violando el tercer mandamiento, tomando en vano uno de los nombres de Dios. Y por otro lado, hay también quienes estructuran toda una religión en torno a ciertos nombres sagrados de Dios. Insisten que la salvación depende de estos nombres especiales o de su pronunciación. Y caer en este extremo es un error tan grande como el de emplear mal el nombre de Dios de manera presurosa y evidente. Ahora responderemos a la otra pregunta que se formuló. ¿Cómo debe ser mi ejemplo para no tomar en vano el nombre de Dios? La vida es demasiado difícil cuando estamos apartados de Dios. En nuestro caminar como cristianos, con el correr del tiempo, vamos comprendiendo que las cosas marchan mucho mejor cuando recurrimos a Dios en ferviente oración en primera instancia. Si con diligencia controlamos nuestro lenguaje que empleamos en nuestras conversaciones y nuestras oraciones, y si evitamos el empleo blasfemo de cualquier término que se refiere a Dios o lo suyo, ¿cuánto podremos agradarlo? El ejemplo que nosotros demos como siervos de Dios será observado constantemente por quienes nos rodean. ¿Cómo nos ven ellos día tras día? ¿Cómo nos ven quienes nos rodean día tras día? ¿Con quienes nos relacionamos todos los días? ¿Podría yo como cristiano profanar mi llamamiento divino empleando expresiones groseras y bajas, aunque éstas no manchen el nombre de Dios directamente? Está más que claro que el lenguaje indecoroso y grosero no debe, o más bien no debería corresponder a un siervo de Dios. Porque si llegamos a emplear este tipo de lenguaje en nuestro vocabulario, desacreditaremos a la iglesia y, por supuesto, desacreditaremos a nuestro Dios. Por lo tanto, no debemos permitir
que tales expresiones formen parte de nuestro vocabulario usual. No nos engañemos, como nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermanos, todo mal ejemplo nuestro irá en menoscabo de la opinión que otros tendrán de la iglesia de Dios y por lo tanto del no cumplimiento del tercer mandamiento. La versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente describe a Éxodo capítulo 20, versículo 7 con las siguientes palabras: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. En lo que se refiere a honrar a Dios, el antiguo pueblo de Israel fue un fracaso rotundo. Ellos finalmente trajeron tanta vergüenza al nombre de Dios que Él permitió que sus enemigos se los llevaran como prisioneros y cautivos. Pero Él prometió que con el tiempo traería a sus descendientes y los establecería nuevamente como nación con el propósito de exigir que su nombre fuera honrado. Y por medio de uno de sus profetas dijo lo siguiente en Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Ezequiel capítulo 36, versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por lo tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Eterno el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Eterno el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. No podemos desconocer que en nuestro diario vivir escuchamos el nombre de Dios formando parte de expresiones indebidas. Debemos, por lo tanto, estar alerta a esto y, por supuesto, evitarlo. De igual manera, debemos borrar de nuestras conversaciones y nuestros pensamientos las palabras y frases que se emplean con frecuencia para reemplazar el nombre de Dios. Porque si somos flexibles a esto, podríamos decir que no tiene nada de malo emplear ciertas expresiones espontáneas, espontáneas de emoción o un lenguaje de cierto colorido. Pero lo que no debemos olvidar es que a nuestro Dios no le agradan estas palabras que reemplazan su nombre.
Esta es otra forma de citar su nombre a la ligera o en vano. Y notemos la advertencia que hizo Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 34. Mateo capítulo 5, versículo 34. Mateo capítulo 5, versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El deseo de agradar a Dios debe ser un fuerte incentivo para desarrollar nuestro vocabulario y aprovechar bien el poder de la palabra. Claro que esto no significa que debamos usar palabras complicadas ni tratar de pasar por eruditos ni presumidos, sino que debemos aprender a expresarnos clara y correctamente, sin recurrir a términos que ofendan a nuestro Dios. El apóstol Pablo explicó que quienes de manera hipócrita se llaman a sí mismos por el nombre de Dios y dicen ser su pueblo, blasfeman el nombre de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 21, podemos leer que en cierta ocasión Pablo dijo a algunos que se comportaban de tal forma. Veamos Romanos capítulo 2, versículo 21. Romanos capítulo 2, versículo 21 nos dice: Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y en otra de sus epístolas, Pablo nos hace ver que incluso algunos que se creen cristianos pueden causar deshonra al nombre de Dios con su comportamiento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1 nos dice: Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Nuestro comportamiento como cristianos que somos, como hijos de Dios, no debe ser motivo de ninguna crítica. Somos embajadores en nombre de Cristo, como se nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos sus representantes personales. Una conducta descortés o irrespetuosa de quienes se dicen seguidores de Cristo deshonra el nombre de Dios a la vista de los demás y ocasiona crítica al nombre de Dios. Y por lo tanto, quebrantamos el tercer mandamiento. Hermanos, para ya ir concluyendo con este mensaje, Dios desea que lo amemos de verdad, no solo de palabra.
Él quiere tener una relación con nosotros que salga del corazón. Jesús nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Hermano, no es suficiente con solo evitar hacer mal uso del nombre de Dios. Él quiere que lo amemos y lo respetemos, además de honrarlo, lo cual empieza en nuestros pensamientos. Debemos aprender aún más de quién, saber más de quién es y cómo es Dios. Es necesario saber cada vez más qué es lo que Dios exige de mí y por qué. Debemos sentir gran admiración por su sabiduría. Debemos sentir gran admiración por su amor. Debemos sentir gran admiración por su justicia y por su equidad. Necesitamos respetar su poder y darnos cuenta de que nuestra existencia depende de su bondad y de su misericordia. Debemos reconocer su grandeza y seguir las exhortaciones que se nos dan en el libro de los Salmos para darle gracias y alabarlo, expresándole sinceramente nuestro agradecimiento por todo lo que nos da. Cuando comprendemos la grandeza de Dios, su majestad y su supremacía, que excede a todo lo que hayamos conocido, cuando vemos que su ley abarca ampliamente todos los aspectos de la vida, entonces podemos ver las grandes repercusiones del tercer mandamiento. Este tercer punto maravilloso del Decálogo indica claramente la urgente necesidad de que honremos y veneremos a Dios y especialmente su nombre en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Debemos pedirle que inculque en nosotros su carácter y su forma de pensar, al igual que el poder de su Espíritu para que podamos obedecerlo y servirlo de todo corazón. Si esa es nuestra actitud, el solo pensamiento de que pudiéramos ocasionar alguna vergüenza a su nombre nos será repulsivo. Estaremos fuertemente decididos a nunca tomar el nombre de Dios en vano. Y para terminar, hermanos, quiero que me acompañen nuevamente a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Muy buenas tardes, hermanos, que sigan disfrutando de este hermoso día sábado.